Buenas noches, hermanos, amigos. Doy gracias a Dios por transmitir y comunicarme con ustedes a través de este medio. Bienvenidos nuevamente a Sábado de Reflexión. Hoy nos toca meditar un poco la palabra de Dios sobre la forma como enseñaban en tiempos de Cristo, cómo enseñaban los rabinos, qué técnicas usaban, cuál era el método de estudios de esa época. Por eso hoy se llama la enseñanza o la reflexión técnicas de enseñanza rabínica. El texto que nos toca leer hoy es Marcos 4:10. Cuando estuvo solo con los que estaban cerca de él, con los 12, les preguntaron sobre la parábola. Estamos hablando de la parábola del sembrador. Y Cristo les contesta en el 4:13 de Marcos. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? Pues, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? A lo que quiero decirles, hermanos, desde el seminario nos dijeron, y creo que usted ha escuchado en algún momento que yo lo diga, o algún otro predicador, Jesucristo nunca mandó escribir sus enseñanzas. ¿Por qué creen, hermanos? Pero no me malinterpreten. Simplemente era un método de enseñanza de aquel tiempo. Ahora, ¿cuál es la razón? Por ejemplo, en aquel tiempo de Cristo era muy costoso mandar copiar los pergaminos, pues no había tanta forma de poder sacar copias de la Sagrada Escritura. Hoy es muy fácil, hoy tenemos acceso, gracias a Dios. Por ejemplo, puedes alcanzar Biblias hasta de 50 pesos, con papel reciclado. Entonces, pero en aquel tiempo no. Pero hermanos, la técnica de estudio de aquel tiempo se entiende de tres maneras. Número uno, el rabino, como lo hacía Jesucristo, daba instrucción de forma general, amplia, a sus discípulos. Número dos, la tarea del discípulo, hermanos, era memorizar la enseñanza. Imagínense, aquí o en aquel tiempo, allí sí creo que, como se dice, se necesitaba poner mucha atención, no como hoy nuestros templos, los pastores, los predicadores. A veces, hermanos, ni 10 minutos ya empezó la enseñanza y ya están durmiendo algunos. Y creo que en aquel tiempo, pues según la Sagrada Escritura, imagínate, el rabino Pablo se alargó la enseñanza hasta más en la madrugada. Nadie se durmió, excepto uno. Tal vez estaba cansado. Entonces, hermanos, número dos, se tenía que memorizar muy bien, hasta donde sea posible. Como dice, concentración, poner atención. Ahora, después de que el discípulo memorice o escuche, trate de grabar todo. Número 3, lo tenía que repetir, se llama la repetición oral, a los nuevos discípulos o a otras personas que no habían escuchado esta enseñanza. Repito, el rabino da la enseñanza. 2, el discípulo
memorizar hasta donde sea posible toda la enseñanza. Y 3, lo tenía que repetir a otros. Hermanos, eso de repetir es una gran ayuda. O sea, volver a transmitir una enseñanza. Imagínate cuánta ayuda haría si hoy, en este tiempo, hiciéramos lo mismo. Por eso cuando Cristo empieza, cuando la Biblia dice que cuando estaban aparte el rabino con sus discípulos, ellos tenían todo el derecho de volver a preguntar cosas que no entendieron. Y el maestro les empieza a explicar, por ejemplo en el caso de la parábola, y les explica detalladamente qué es la semilla, quién es el enemigo, qué son los pájaros, qué es la tierra, todo eso. Y luego en Mateo 15, cuando usted pueda, revíselo. Y cuando les acusaron a Cristo que no lavaba las manos antes de comer, Cristo en el Mateo 15, 10, y llamando hacia la multitud, y les digo, oíd y entended. ¿Se da cuenta de esas dos palabras? Óigalo, grábelo, ponga atención. Como dice, retén hasta donde sea posible. Porque hermano, repito, no había copias de la enseñanza. Donde se juntaban los judíos, las sinagogas, solo había un rollo original y se guardaba allá. Si tú quieres comprar uno, era muy costoso tener un rollo, aunque sea un pergamino de los que había en esa época. Pero por eso era muy cuidado. Entonces, imagínate, no hay nada para copiar. No como hoy apunten y tampoco lo hacen. Y a veces estamos en la escuela dominical y no traen sus cuadernos y piensan, bueno, pues qué bueno si tienen buena memoria, ¿verdad? Entonces, Mateo 15:15, Pedro respondiendo le dijo, explícanos esta parábola. Y Cristo les explica cuál era de manera detallada, cosa que no dijo allá afuera el maestro. Entonces en privado les enseñaba. Hermanos, esto era el método de enseñanza del primer siglo, en la época de Cristo. Acuérdese un texto de uno de los evangelios. Cristo dijo así, lo que digo en secreto, proclamadlo desde las azoteas. O sea, díganlo otra vez. Hermanos, el método de enseñanza, repito, en tiempos bíblicos, era la transmisión oral. O sea, el maestro lo transmite y los demás lo tienen que transmitir, y así a la gente o a aquellos que necesitaban escuchar. Por ejemplo, alguien dijo así, por ejemplo, pensando un poco del Antiguo Testamento, Moisés recibía directo de Dios. Moisés se lo decía a Aarón, se lo decía al sacerdote. Y el sacerdote le transmitía a sus hijos, y los hijos a los 70 ancianos, y los 70 ancianos al pueblo. ¿Se da cuenta cómo va la cadena? Entonces, por eso cuando Cristo, hermanos, antes que se vaya al cielo, acuérdese que dijo, enseñándoles a cumplir o a guardar todas las cosas que os he dicho. ¿Se da cuenta? No estaba escrito, y lo que les he dicho. Entonces, por eso se da cuenta de que a veces uno pregunta, ¿cómo es posible de que, imagínate, después de 15 años que se fue Jesucristo,
no había nada escrito. O sea, de lo que es el Nuevo Testamento. Después de 15 años, se cree que el primer libro o carta que se escribió fue Carta de Santiago, que se escribió en el año 45 de nuestra era. 15 años. ¿Cómo pudieron recordar, o Santiago, esa enseñanza? Mateo más adelante, y así los demás cosas que escucharon los evangelistas, ¿cómo lo pudieron retener? Tenían muy buena memoria, o como se dice, le ponían mucha atención. Por eso, hermanos, cuando se escribió, es más, Cristo antes que se vaya, les dio ánimo a los apóstoles y les dijo: cuando venga el Espíritu Santo, os recordará todas las cosas que os he enseñado. Y así se pudo escribir. Hermanos, termino con este texto de Segunda de Timoteo 2:2. Escuche, Pablo, el rabino Pablo, le dice a su discípulo Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, número 1, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Se da cuenta cómo cierra estos 3 puntos la táctica o técnica de estudio en aquel tiempo? Lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Hermanos, qué bonito si nosotros pusiéramos en práctica, como iglesia, como cristiano, como maestros, como discípulos que decimos que somos de Jesucristo. Pongamos en práctica, hermanos, esa técnica. Número 1, escuche muy bien al predicador, al maestro. 2, trata de memorizar, de retener toda la enseñanza, o sobre todo los puntos principales. 3, así como dijo Pablo a Timoteo, repítelo, transmítelo, enséñalo a la gente nueva para que también les sirva de mucho. Que Dios les bendiga.